Dios les bendiga nuevamente, hermanos. Qué gozo es poder verles, poder tenerles con nosotros. Ayer Dios nos dio, el privilegio de compartir con nuestro hermano Carlos y Sandra, que pues el papá de Carlos falleció el domingo pasado. Déjeme arreglo esto que está haciendo filo. Y un buen grupo de hermanos que nos acompañaron. Gloria a Dios por ellos. Hermanos, la iglesia de una u otra forma ha estado apoyando a nuestros hermanos, como también a nuestro hermano Lisandro, que también esta semana perdió a su mamá en Santo Domingo, y nuestra hermana María, que todavía no ha regresado, que también perdió a su hermana. Bueno, el hermano decía, estábamos pasando una semana bastante triste, pero hemos podido ver cómo los hermanos en el grupo de hombres, las hermanas, han estado orando los unos por los otros, hermanos, y eso es una muy buena señal que somos una familia en la fe y nos une la sangre de Cristo, nos une Cristo. Y qué bueno es eso, hermanos, que podamos ser fieles a la causa. Así que, mis amables hermanos, dicho esto, vamos a entrar a la meditación, a la prédica, al sermón de esta tarde. Vamos a estar hablando siempre en la carta a los Colosenses. Estamos allá en el capítulo 2. Hoy vamos a estar estudiando los versículos del 8 al 10 del capítulo 2. Vamos a estar, hermanos, con el tema de esta tarde: completos en Cristo. Completos en Cristo. ¿Por qué no le dice al que está a su lado, dígale, hermano, estamos completos en Cristo? Dígaselo, no le tenga pena. Estamos completos en Cristo. Así es que, mis amables hermanos, vamos a buscar Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 10. Hermanos, este es un pasaje bastante extenso, pero voy a tomar solo estos versículos, dos versículos, para poder ir al paso. No estamos corriendo, ¿verdad? No estamos queriendo terminar la carta. Al contrario, lo que queremos es ser edificados con la carta. Así es que vamos un versículo a la vez. Hoy vamos a ver dos versículos y vamos a leer del versículo 8 al 10. ¿Lo tenemos todos, iglesia? Leámoslo juntos. Usualmente yo lo leo y usted me sigue, pero hoy quiero que lo leamos juntos. Así es que dice la palabra del Señor así como está escrita, todos juntos. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Leamos el versículo 10 nuevamente. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Incline su rostro y le damos gracias a Dios por su palabra. Gracias, Señor, te damos por tu palabra leída. Estamos aquí, oh Dios, conscientes de nuestra necesidad, conscientes que te necesitamos, conscientes que eres el que suple nuestras necesidades, que suple nuestros en momentos difíciles. Tú estás con nosotros. Bendito eres, oh Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, iglesia, ¿puede sentarse? Completos en Cristo. Este pasaje bíblico es maravilloso por muchas razones.
De hecho, es una advertencia, pero también Pablo propone la solución. Pablo aborda la advertencia contra ser cautivos de filosofías humanas, enfatizando la importancia de centrarse en Cristo como el fundamento de nuestra fe o de la fe y del conocimiento, que de hecho es de lo que hemos venido hablando desde que empezamos la carta a los Colosenses, porque la carta a los Colosenses está centrada en el conocimiento, en la suficiencia, en que Cristo tiene corporalmente toda la deidad de Dios. Entonces la carta del apóstol, que el apóstol nos ha dejado, confirma y nos habla de que Cristo Jesús es más que suficiente y que su iglesia está completa en Él. No hace falta nada. A la iglesia no le hace falta nada porque Cristo Jesús la complementa, Cristo Jesús la suple. En cierta ocasión yo decía, el ser humano tiene un vacío tamaño Cristo. ¿Sabe qué implica esto, iglesia? Que ni su papá, ni su mamá, ni sus hijos, ni mis hijos, ni mis hermanos, ni mi esposa, ni su esposa lo puede llenar. Solamente Cristo lo puede llenar. Entonces, ahora Pablo comienza, y yo quiero comenzar con el punto número 1, y Pablo comienza con la advertencia contra las filosofías. En este tema, yo quiero enfatizar o quiero hacer énfasis en las implicaciones de las filosofías humanas. ¿Qué son las filosofías humanistas? Primero, entendamos la palabra filosofía. Esta palabra está compuesta por dos palabras, filo y sofía. Filo o filos, que viene del griego, que traducido es amor. Y sofía, que es sabiduría. Entonces, en su etimología, queremos decir el amor a la sabiduría. El amor a la sabiduría o a la ciencia. Y esto es el estudio de problemáticas diversas como el conocimiento, la mente, la conciencia, la ética, el lenguaje, la belleza y lo moral. Y esto surgió allá en la antigua Grecia y Roma, por mentes brillantes como la de Sócrates, como la de Platón, como la de Aristóteles, y hay muchos más. Inclusive en Roma hubieron ciertos emperadores que eran pensadores, que eran mentes brillantes, que no los voy a mencionar, pero si usted se va al libro de historia, usted se va a dar cuenta quiénes eran los grandes pensadores, pero dentro de ellos están los que acabo de mencionar, los cuales son Sócrates, Platón, Aristóteles. Así es que, hermanos, Pablo hace énfasis a esta problemática que estaba ocurriendo al entorno de la iglesia. ¿Qué son las filosofías humanistas o qué es la filosofía humanista? Y para empezar, yo quiero hacer una explicación de esto. La filosofía humanista es el énfasis a lo humano. El humanismo tiende a poner un énfasis excesivo en el ser humano y su capacidad para determinar su propio futuro. Esto lleva al hombre a una visión pomposa que determina su propio destino según su propio conocimiento. Esto lleva al hombre a una visión pomposa que enfatiza la capacidad, la inteligencia, sobre todo la suficiencia que el hombre en sí cree que tiene. Esto cierra al hombre, permitiéndole no creer en un ser supremo, en un ser supremo que pueda gobernar su vida, por lo cual minimiza la necesidad de un ser supremo que guíe su vida, que gobierne su vida, por lo cual minimiza la necesidad de esa fuerza, de ese Dios que puede gobernarlo.
También la filosofía humanista, como implicación, tiene primero el énfasis en el humano o en el hombre. Segundo, la secularización. Esto implica una visión positiva a inclinarse a todo lo que el mundo ofrece y tiene, con la aceptación total de ello. La ciencia, las filosofías, aceptan todo lo que el mundo ofrece, todo lo que el mundo es, porque es un deseo meramente humano, es un deseo que proviene de corazones perversos. También las filosofías están llenas de relativismo moral. ¿Qué es el relativismo moral, pastor? Bueno, el relativismo moral es básicamente la medida del relativismo moral, que es el hombre. Es decir, el hombre es la medida de todas las cosas. El hombre decide qué es correcto según sus propias convicciones. Y esto específicamente es lo que ha llevado a promover a un mundo totalmente inmoral. El relativismo moral ha llevado a promover a un mundo inmoral, un mundo depravado y una falta de ética moral que ofende el nombre de Dios, porque el hombre es una raza caída, llena de maldad, y por ende, si en el relativismo la medida es el hombre, ¿qué de bueno va a salir de su filosofía? ¿Qué de bueno va a salir de sus pensamientos? ¿Qué de bueno va a salir de sus corazones? Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 7 versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Qué impresionante este pasaje. Dice, o este versículo, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien ni nunca peque. También allá en Primera de Reyes capítulo 8 versículo 46. Cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no peque, básicamente repitiendo las palabras que están allá en Eclesiastés, ¿verdad? En Reyes 8:46, Primera de Reyes 8:46. Cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no peque. Y estés airados contra ellos y los entregues delante del enemigo y estos los lleven cautivos a la tierra del enemigo, lejos o cerca. En Job capítulo 15 versículo 14. ¿Qué es el hombre para que sea puro? Aquí hay un cuestionamiento de Job. Y está diciendo, se está preguntando, ¿qué es el hombre para que sea puro? ¿O el nacido de mujer para que sea justo, refiriéndose al recién nacido, al tierno, al niño? ¿Qué es el hombre para que sea puro? ¿O el nacido de mujer para que sea justo? Se pregunta. Ahora, también allá en Salmos capítulo 130 versículo 3 dice, Señor, en mayúscula lo van a encontrar usted ahí, Señor, como una exaltación, Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, mire cómo termina el salmista diciendo, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? O sea, el salmista está diciendo aquí, Señor, si tú tuvieras en cuenta nuestros pecados, ¿quién de nosotros pudiera permanecer en ti? Nadie, absolutamente nadie. Entonces el salmista está diciendo, Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Hay mucho más de lo que yo pudiera hablar hoy en cuanto a esto, como por ejemplo el individualismo extremo, el materialismo, pérdida de sentido trascendente, falta de la responsabilidad y la ética moral que involucran todo lo que o que ramifica todo lo que es las filosofías humanistas.
Ahora, Pablo nos advierte contra ser cautivos de estas filosofías. Pablo nos advierte que no seamos amantes de estas filosofías humanas. En el primer versículo nuestro, él comienza diciendo, mirad. Póngale atención al versículo 10, al versículo 8. Él dice, mirad. Es un llamado de atención que Pablo está haciendo. Es como cuando usted tiene a sus hijos o como cuando usted va caminando por la calle y va con alguien y va a cruzar la calle y esa calle está transitada y usted quiere tener el cuidado de esa persona y le dice, cuidado, no cruces antes de mirar. Pon atención. Bueno, Pablo nos está advirtiendo y nos está diciendo, mirad. Que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. El apóstol comienza con un llamado de atención. Mirad, estén atentos, abran los ojos, presten atención, porque el objetivo principal de los falsos es engañar. Es hacerte creer que lo que tú estás haciendo está mal. Es hacerte creer que en la fe en la que estás no es la correcta. Y quieren envolverte con filosofías, quieren envolverte con ideas humanistas que no van más allá de lo alto, que no pasan más allá del techo, que son las cosas que deben ser añadidas y no el reino de Dios. Entonces Pablo dice, mirad, estén atentos, abran los ojos, porque el principal objetivo de los falsos es engañar. El principal objetivo de los falsos en ese entonces era desviar a la iglesia de la verdad. De hecho, en la época de Pablo, el término filosofías era un poquito más amplio mucho más amplio de cómo hoy lo usamos nosotros. En la época del apóstol Pablo se empleaba el término para describir escuche bien, una escuela en particular o un sistema de enseñanzas implícitas. Una escuela o un sistema que se dedicaba a falsificar la verdad del evangelio o a engañar a los creyentes o a sonsacar a la iglesia para que creyeran en rituales, para que adoraran a ángeles, para que adoraran a otros dioses con D minúsculas, para que no creyeran específicamente aquí en Cristo como el suficiente, como el único que puede perdonar pecados. A eso se dedicaban los falsos en aquel entonces, iglesia, y a eso se dedican hoy los falsos engañadores, los falsos maestros, aquellos que engañando a la gente los llevan y los hacen hasta pactar, haciéndoles creer que la palabra de Dios no es suficiente, que hay una nueva revelación, haciéndoles creer que hay nuevas revelaciones, que hay nueva palabra y te lo muestran muy bonito. Pero ojo, Pablo dice, el apóstol dice, mirad que nadie los engañe con filosofías vanas y huecas sutilezas. He ahí la importancia, amada iglesia, de prestarle atención a la lectura de la palabra de Dios. He ahí la importancia, amada iglesia, de leer, de escudriñar, de escuchar palabra de Dios fielmente para que los engañadores, para que los falsos no nos arrastren. Y que podamos estar firmes en la roca que es Cristo y que podamos estar firmes en las enseñanzas que Cristo Jesús nos ha dejado y que Pablo hoy nos las está repitiendo y nos está diciendo, miren, presten atención, abran los ojos, no se dejen engañar. En cierta parte de la Biblia encontramos que se nos dice, escudriñad las Escrituras. ¿Sabe qué implica escudriñar las Escrituras, iglesia? Escudriñar las Escrituras no implica leerla como cuando usted lee un texto, como cuando usted lee el periódico, o como cuando usted lee cualquier artículo, que simplemente lo pasa y luego ya lo dejó. Escudriñar las Escrituras implica sentarse, leer, meditar, orar, prestarle atención
y dejar que el Espíritu lo guíe para el buen entendimiento. No una vez, no dos veces, siempre, siempre. De esa forma, iglesia, usted va a protegerse de las falsas enseñanzas. Pablo nos advierte en contra de ser cautivos de las filosofías humanas y comienza diciéndonos, mirad, que nadie os engañe. Ahora, también existe la posibilidad que en la búsqueda del conocimiento y la sabiduría, a menudo podemos perder de vista la verdad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Iglesia, debemos tener muy en cuenta al Espíritu Santo cuando de buscar la sabiduría en las Escrituras sea necesario. Y es necesario todos los días. Pero debemos tener muy en cuenta al Espíritu Santo para que Él nos guíe por el camino correcto. Iglesia, hay muchos predicadores, hay muchos pastores, hay muchos maestros que comenzaron escudriñando y exponiendo la verdad del Evangelio correctamente, pero que han terminado totalmente fuera de lo que la Biblia dice. Han terminado lejos, han terminado totalmente, hermanos, muy, pero muy perdidos. Y nosotros tenemos que estar atentos a esto, porque el Espíritu Santo es la mejor guía en el estudio de la palabra de Dios. Iglesia, si usted cuando estudia la palabra de Dios no busca la dirección del Espíritu Santo, usted está en peligro. Él es el Espíritu Santo quien lo va a guiar a toda verdad y a toda justicia y le recordará lo que usted ha aprendido. Es el Espíritu Santo. Debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe en la búsqueda del conocimiento de la palabra de Dios para no pecar de humanista. Es decir, que sin la ayuda del Espíritu Santo, usted se va a enfrascar en un versículo y lo va a sobreanalizar hasta que va a sacar su propia conclusión. Y ese es un grave error, porque no es el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo. Entonces, iglesia, debemos dejar que el Espíritu nos guíe en la búsqueda del conocimiento de la palabra para no pecar de humanista, para no caer en el hambre excesivo fuera de la dirección del Espíritu. ¿Qué quiere decir con esto, pastor? Que la lectura bíblica siempre debe ir acompañada con la oración. Siempre debe ir acompañada con la oración. La oración te mantendrá con los pies en la tierra, reconociendo que Dios es soberano y que Él gobierna sobre tus pensamientos y sobre mis pensamientos. Es de suma importancia el conocimiento, es de suma importancia el educarse en la palabra de Dios, pero es también de suma importancia mantener los pies en la tierra y dejar que el Espíritu Santo nos guíe con su palabra. Los profetas, uno de los profetas le decía al Señor: no me muevo de este lugar si tu presencia no va conmigo. Que como iglesia nosotros también podamos decir: hasta aquí Dios nos ha ayudado y de aquí no nos movemos si la presencia del Señor no va con nosotros. Es verdad, la sabiduría del mundo puede parecer atractiva, pero sin Cristo como centro nos desviamos de la verdadera fe. Mire lo que dice Filipenses 3:8. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. ¿Usted sabe quién es el que está hablando aquí? Nada más y nada menos que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo
era un gran conocedor de la palabra de Dios. El apóstol Pablo era un gran conocedor de las leyes, era un gran conocedor de la Torá, del Bereshit, era un gran conocedor de la palabra, del evangelio, era un gran conocedor de toda la palabra. Y ese conocimiento que en otro tiempo él había adquirido a los pies de Gamaliel, él dice, y aún más, yo estimo por pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien he perdido todo. Y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Pablo lo había entendido perfectamente bien, que nada fuera de Cristo tiene valor. Nada. Nada fuera de Cristo tiene valor. Esta sabiduría para el ámbito espiritual del creyente se convierte en huecas sutilezas, porque todo lo que no exalta la gloria de Dios, el poder de Dios y su soberana voluntad, está en contra de Dios. Vuelvo y repito esto. Todo lo que no exalta a Dios está en contra de Dios. Todo lo que no viene de Dios es contra Dios. Todo lo que Dios no provee, lo provee el enemigo. Lo provee el mundo. Todo lo que Dios no te ha dado, te lo ha dado el mundo pecaminoso. Todo está en contra de Dios. Es decir, no hay un camino factible fuera de Dios. O estás con Dios o eres enemigo de Dios, porque Él gobierna sobre todo. O eres su hijo o eres su enemigo. O eres su hijo o eres enemigo de Satanás. Entonces, Cristo Jesús es Dios en la tierra y Él gobierna y reina en todo. Punto número 2. Y aquí Pablo en el versículo 9 habla de la supremacía de Cristo. Si usted le presta atención, el versículo 9 del capítulo 2. Pablo en este versículo resalta que en Cristo, lo miramos el domingo pasado, que en Cristo habita toda la plenitud de la naturaleza divina de manera corporal. ¿Qué significa que en Cristo habita toda la plenitud de la naturaleza divina de manera corporal? Esto significa que en Cristo Jesús, es completamente Dios, como también es completamente hombre. No hay dolor que Él no pueda comprenderte. No hay dolor que Él no pueda entender lo que tú estás sufriendo, porque Él fue 100% hombre también. Tuvo hambre, tuvo sed, se angustió. Es más, estuvo tan angustiado que su sudor eran como gotas de sangre. En cierta ocasión les dijo a los discípulos: estoy tan angustiado hasta la muerte. Pero no hay momento tan difícil que Él no pueda comprender tu situación. No hay momento tan difícil en el cual tú corras a Él y Él no te pueda abrazar como el buen Padre. Esto significa que Jesucristo es completamente Dios y completamente humano al mismo tiempo, lo que es un concepto central en la teología cristiana conocida como la encarnación, ¿verdad? Él se encarnó. Este versículo resalta la posición única y central de Cristo en la fe cristiana y su papel como el mediador entre Dios y el hombre. Entonces, en esta parte del versículo 9, Pablo enfatiza que en Cristo reside la plenitud de la divinidad. Cristo es plenamente Dios, hecho visible en carne. Mire lo que dice Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. ¿Cuántos de aquí han escuchado
a personas decir, miren, yo fui, Dios me llevó y me mostró. Juan dice aquí que a Dios nadie lo ha visto jamás. Y sigue diciendo, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. En Él está toda la plenitud de la deidad. O sea, iglesia, esto es maravilloso, porque si el versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto implica que quien caminó en las calles de Jerusalén era Dios mismo. Quien caminó en aquellas calles polvorientas era el mismo Dios que anduvo caminando en un hombre. Y tenía todo el poder, como tiene todo el poder, como ha tenido todo el poder por una eternidad. En Cristo Jesús está toda la sabiduría. Eso es lo que Pablo resalta en la carta a los Colosenses. Porque lo que afuera se movía era una sabiduría humanista queriéndose infiltrar en la iglesia. Entonces dice Pablo, no, miren que nadie los engañe, porque solamente en Cristo está toda la sabiduría y en Cristo está todo el conocimiento. A Él corran, a Él busquen, a Él, porque en Él están todas las riquezas espirituales que todo cristiano debe tener. En nadie más. Dice Pablo, miren que nadie los engañe, porque en Cristo Jesús está toda la sabiduría. Si buscamos en Él, encontraremos todas las riquezas espirituales. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Qué glorioso regalo el que Dios nos ha dado, que es Cristo Jesús. Usted sabe que el mayor regalo de Hijo de Dios es Cristo Jesús. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios a sus hijos, que les ha dado a Cristo Jesús, para que todos aquellos que le vean, crean, no se pierdan, mas tengamos vida eterna. El mayor regalo es Cristo Jesús. Te lo digo de esta forma, iglesia. Si en el cielo van a haber calles de oros, si el cielo va a tener una gran luz, si el cielo va a ser esplendoroso, no es porque el cielo sea esplendoroso, es porque Cristo Jesús mora allí y vive ahí. Lo más glorioso que vamos a tener ahí es Cristo Jesús. Lo más hermoso que vamos a ver es Cristo Jesús. Y su palabra dice que hoy de oída pues le hemos oído, pero en aquel día le veremos tal cual es. Lo vamos a contemplar. Yo me puedo imaginar a Juan cuando él decía que había ido, Dios lo había llevado en una visión y que había escuchado millares y millares de voces clamar, adorar al Padre y decir, Santo, Santo, Santo es el Señor. Hermanos, eso me eriza la piel, porque el gozo que hoy sentimos al adorar al Señor, en aquel día lo vamos a experimentar, lo vamos a ver, lo vamos a sentir. Y quizá probablemente también vamos a unirnos a todos los ángeles, a todos los seres vivientes, y vamos a elevar nuestras voces y vamos a comenzar a decir también, Santo, Santo, Santo es el Señor, porque nada nos va a importar, porque nada nos va a quitar la paz, más que adorar al Señor por los siglos de los siglos, por una eternidad. Adoraremos al Señor. Caeremos rendidos ante su presencia, ante su hermosura, ante su gloriosa bondad, y le diremos, Santo eres, Señor. Glorioso es el nombre de nuestro Señor. Cristo es la encarnación de Dios mismo. Su autoridad y su poder son incomparables. Nadie se puede comparar a la autoridad. Nadie se puede comparar a la sabiduría, nadie se puede comparar al gozo, nadie se puede comparar a todo lo que Él es.
Nadie. En la encarnación de Cristo podemos ver el poder de Dios como en toda la historia de la Biblia. Como por ejemplo, que una serpiente haya hablado allá en el huerto del Edén, en Génesis. Que una hacha haya flotado en un río, Segunda de Reyes 6, del 1 al 7. Y voy a leer el versículo 4 de ese pasaje. Dice: entonces Eliseo fue con ellos. Una vez que llegaron al Jordán, comenzaron a talar árboles. Pero mientras uno de ellos cortaba un árbol, la cabeza de su hacha cayó al río. ¡Ay, Señor!, gritó. Era una hacha prestada. ¿Cuántos de aquí andamos cosas prestadas? Y dice: ¡ay, Señor!, era una hacha prestada. ¿Dónde cayó?, preguntó él. El hombre de Dios, o sea, Eliseo. Cuando le mostró el lugar, Eliseo cortó un palo y lo tiró al agua en ese mismo sitio. Entonces la cabeza del hacha salió a flote. Esto es impresionante. ¿Cuántos han tirado una moneda en el agua? ¿Cuántos han deseado? ¿Cuántos han puesto su deseo en una monedita? ¿Se mantiene flotando? La cabeza de un hacha es pesada. Y dice que de repente salió a flote. También que un gran pez haya sido la habitación de un hombre por muchas horas. Ese es el gran poder de Dios. ¿Usted sabía que si usted deja de respirar 5 minutos, nos morimos? ¿Cuántos días pasó Jonás en el vientre de un pez? ¿Quién solamente puede hacer este milagro? Dios, no el hombre. Así como también cayó fuego del cielo y consumió un holocausto allá con Elías y los Baales. Pero ¿sabe qué es lo más importante de todas estas cosas, iglesias? Que Dios se haya hecho hombre. Porque en el momento en que Dios se hace hombre, iglesia, en ese momento comienza a ejecutarse el plan de redención para una raza totalmente caída. Es en ese momento cuando Dios comienza a ejecutar su plan para que el hombre pueda tener un mediador, para que el hombre pueda encontrar a alguien que sí puede sustituir, para que el hombre pueda encontrar a alguien o mirar a alguien que sí puede complacer los deseos de Dios, complacer las demandas de Dios, pero tiene que ser 100% hombre y también tiene que ser 100% justo, recto. Tiene que ser también el mismo Dios quien ejecuta su plan, quien pone su plan y quien también perdona sobre su misma acción. Cuando reconocemos su supremacía, evitamos la trampa de confiar en otras enseñanzas y buscamos su dirección correctamente en todo lo que la Biblia nos dice. Bajo esa dirección podemos decir que si buscamos en la persona correcta, que es Cristo, todas las riquezas espirituales están a nuestro favor. Es decir, en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Punto número 3. Y básicamente es el tema del sermón hoy, completos en Cristo, que es lo que nos dice el versículo 10. Dice Pablo, y vosotros estáis completos en Él. Pero espérenme un momento ahí. Pablo primero ha explicado que en Cristo Jesús habita toda la deidad de Dios, que en Cristo Jesús está toda la plenitud de la divinidad de Dios. O sea, Pablo ya ha explicado que Cristo Jesús es Dios, que Cristo Jesús tiene el mismo poder que Dios, que también, así como Dios estuvo en el principio de la creación, Cristo Jesús estuvo en el principio de la creación, que así como también Dios
con su palabra creó, Cristo también creó porque es Dios. Entonces Pablo se está diciendo, en Cristo Jesús está todo el poder de Dios. Y ahora en el versículo 10 está diciendo, y vosotros estáis completos en Él. En el Dios Todopoderoso, en el Hijo de Dios, en aquel que todo lo puede, en aquel que todo lo sabe, en aquel que es sabiduría andando, en Él están completos todos ustedes. Por esa razón el apóstol dice, miren que nadie los engañe, porque ustedes en Cristo están completos. No en las filosofías, no en las historias, no en lo que el mundo ofrece. Lo que el mundo ofrece es pasajero, pero lo que Cristo te ofrece es eterno, y en Él, solamente en Él, podemos estar completos. ¡Qué glorioso evangelio! Dice Pablo, y vosotros estáis completos en Él. Iglesia, todo lo que usted necesita, todo lo que el creyente necesita, se encuentra en Cristo Jesús nuestro Señor. Porque la iglesia, el creyente, se completa en esa unión en Cristo. Les recuerdo que en otro tiempo estábamos separados, pero en la acción de Cristo se completó esa unión. Por esa razón el apóstol Pablo decía, con Cristo es que estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Unión de la iglesia y Cristo. ¿Sabe cómo lo explica la palabra de Dios? Que la iglesia es el cuerpo y que Cristo es la cabeza. No puede el cuerpo estar separado de la cabeza. Debe estar unida para que pueda ser guiada. Entonces, en Cristo Jesús estamos completos como cabeza de todo principado y potestad, puesto que Cristo es supremo sobre todas las cosas. Entonces, si Cristo es supremo sobre todas las cosas, es una aberración y locura total buscar la plenitud en otra cosa que no sea Cristo Jesús. En Cristo Jesús estamos seguros. Pablo nos recuerda que estamos completos en Cristo. Esta afirmación del apóstol Pablo está básicamente en esta carta enfatizando la supremacía y la suficiencia de Cristo. Pablo habla que el creyente está completo en Él, lo que significa que los creyentes en Cristo encontramos la plenitud espiritual y la satisfacción de todo lo que necesitamos. Y bueno, también Pablo hace referencia a su autoridad y potestad. Y esto se refiere a que la autoridad y el poder de Cristo supera cualquier otra influencia espiritual que en el mundo se pueda mover. Él es el único quien tiene toda la autoridad, todo el poder, todo el dominio. Bueno, cuando fue crucificado, después narra las Escrituras que Él ahí en público exhibió a todos los principados, a todas las potestades, dice, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Cristo Jesús, que es la deidad, Cristo Jesús, que es el poder de Dios, Cristo Jesús, que tiene todo el poder del mismo Padre, dice, Él fue el que exhibió públicamente a las potestades, a todas las fuerzas, exhibiéndolos públicamente en la cruz del Calvario. Y dice el apóstol Pablo ahora, este que exhibió públicamente a toda potestad, en Él están completos ustedes. No necesitamos agregar nada más a nuestra fe, porque no es nuestra fe, es un regalo, es un don de Dios. Y no necesitamos agregar nada a la fe a través de rituales y enseñanzas humanistas. Los términos del apóstol Pablo, el término que el apóstol Pablo emplea aquí, en estos versículos, resalta la centralidad de Jesucristo como cabeza de la iglesia y su posición como Señor sobre todas las cosas. Él es el Señor de su vida. Él es el Señor de mi vida. Él es mi Padre, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es mi héroe, Él es todo lo que yo necesito. En Él yo estoy más que seguro. En Él yo debo estar más que confiado. Es más, el apóstol Pablo nos dice, en Él usted y yo estamos completos, estamos plenos, no necesitamos más. Nuestra identidad
y plenitud se encuentra en Cristo, no en las cosas efímeras del mundo. Esas se van a terminar, esas van a pasar. Recordemos, iglesia, que según nuestras enseñanzas bíblicas y fe que por medio del Espíritu Santo hemos puesto en la palabra de Dios, entendemos que este mundo está lleno de cosas temporales. Este mundo está lleno de cosas temporales y cambiantes. Por ende, se terminan. Por ende, se desvanecen. Por ende, nos afectan inclusive a nuestro diario vivir. Pero en Cristo Jesús tenemos la vida eterna, la cual no se desvanece, no se termina, la cual no se diluye. Al contrario, esa vida eterna la tenemos para siempre y un día la disfrutaremos a plenitud. Un día la disfrutaremos a plenitud. Puede incluir riquezas materiales, logros personales, reconocimiento social, placeres mundanos. Sin embargo, todas estas cosas son efímeras y eventualmente se desvanecerán. En contraste de la unión que tenemos en Cristo, la satisfacción que encontramos en Él es eterna. Esa no se termina, esa prevalece. Y quiero terminar con estas palabras. En cuanto a la plenitud, la idea es que encontramos satisfacción eterna solo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Las cosas materiales te pueden brindar momentos de felicidad, pero a menudo son insuficientes y fugaces. Escuche bien esto. Las cosas materiales te provocan felicidad momentánea, pero no una satisfacción completa. No es cierto que cuando tú ganas cierta cantidad de dinero, te sientes contento, pero quieres ganar más. Cuando te dan un regalo en dinero, te sientes satisfecho, pero te gustaría que fuera más. Es la naturaleza del hombre. Entonces, las cosas materiales te pueden brindar momentos de felicidad, pero a menudo son insuficientes y fugaces. La plenitud en Cristo implica una satisfacción profunda y constante que no se ve afectada por las circunstancias cambiantes de la vida. No se ven afectadas por las circunstancias cambiantes de la vida. Bueno, y el propósito final es que Dios nos enseña que es capaz de hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Porque lo que para el hombre es imposible, para Dios sí es posible. Lo que para el hombre es imposible, o sea, encontrar la satisfacción en el Padre, en Cristo Jesús es posible. Porque en Cristo Jesús también satisfacemos al Padre. Porque Cristo Jesús satisfizo al Padre. El propósito final es que Dios nos enseña que es capaz de hacer todo lo que tú y yo no podemos hacer. Y como no puedes dejar de pecar, no logras el estándar de su demanda. Entonces, ¿sabes qué pasa? Por nosotros se hizo pecado. Y como no puedes ser justo, Él es quien te ha justificado y quien me ha justificado, Cristo Jesús. Sin la encarnación, el milagro de tener la plenitud no existe. No existe. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y como nosotros somos infieles, dice su palabra que Él sí permanece fiel. Y como nosotros cada vez defraudamos, Él permanece fiel. Y como nosotros siempre pecamos, Él permanece abogando por nosotros en el reino de los cielos. Entonces Pablo ahora dice, miren, en Él encuentran la plenitud.
no en lo que ofrecen las filosofías, no en lo que ofrecen aquellos que andan engañando afuera, solamente en Él. Y en Él, solamente en Él, en el que habita todo el poder del Padre, en el que habita todo el amor del Padre, en el que habita toda la deidad, en el que habita toda la divinidad, en el que es Dios, en Él están más que seguros. En Él crean. Cuando enseñamos, termino con esto, cuando enseñamos el Evangelio de Juan, decíamos, a la parte final del Evangelio de Juan dice, y todas estas cosas, ¿se recuerdan? Se escribieron, ¿para qué, iglesia? ¿Para qué se escribieron todas esas cosas? Para que creamos que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Y todas estas cosas se nos han escrito, iglesia, para que entendamos que en Cristo Jesús estamos más que completos, estamos más que seguros. No necesitamos a nadie más, no necesitamos nada más que solamente Cristo Jesús, aquel que murió y que dio su vida por el perdón de nuestros pecados. Denle un fuerte aplauso al Señor en acción de gracias. Gracias, Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, por tu amor, por tu fidelidad. Señor, gracias por este momento que nos permitiste. Venir, cantarte, adorarte, rendirte culto, honrar tu nombre. Señor, hemos hablado de tu palabra, nos has guiado, nos has enseñado. Gracias. Te pedimos que al salir de este lugar salgamos recordando que nada lo que está allá afuera nos puede satisfacer, que por bonito que parezca, es pasajero, que por bonito que parezca, lo único que conseguiremos es desviar nuestra mirada de aquel que sí nos da todas las cosas en plenitud. Señor, gracias. Gracias, porque en ti, Dios mío, tenemos todo. En ti tenemos todo aquello que necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús, Dios Todopoderoso, te damos gracias. Señor, a la vez oramos para que nos lleves a nuestros hogares, para que nos lleves con bien, para que nos lleves en amor, en paz y en santidad. Y que el día de mañana, si usted así le place, podamos levantarnos e ir a nuestras labores. Señor, gracias por aquellos hermanos que estamos aquí hoy. Gracias por aquellos que hemos venido conscientes de nuestra necesidad. Y aquellos que no pudieron llegar por A o B razón, también llega a sus corazones, ahí donde están. Señor, tú eres glorioso, tú eres maravilloso. Consuela los corazones, anima los corazones con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.